Me están diciendo que todo este tiempo Sony Pictures pudo haber dado luz verde a varios proyectos que exploraran versiones alternas del personaje de Spider-Man en lugar de darnos una serie de películas de villanos de Spider-Man sin Spider-Man que, número uno, carecen de sentido, son malas, a nadie le interesaban y nadie las pidió. Pues para fortuna y para desgracia de los fanáticos de Spider-Man, la respuesta es sí, pudieron haber dado luz verde a explorar muchas versiones alternas de Spider-Man en lugar de darnos una trilogía de Venom, una película de Madame Web, una película toda estúpida de Morbius y algo que nadie vio como por ejemplo Kraven the Hunter. Ay, pues bueno, sí. Y resulta que de los errores se aprende. Y si de errores se tratara, Sony se llevaría la corona después de haber hecho con los personajes de Spider-Man y con Spider-Man porquería y media en adaptaciones. El Spider-Man de Tom Holland es un Spider-Man muy mediocre, no por culpa de Tom Holland, porque parece que finalmente va a tener la película que tanto merece. Y en años recientes, más allá del fanservice que han dado algunas películas de Spider-Man y más allá de que las cintas animadas de Spider-Verse sí son buenas, en cuanto a Spider-Man en adaptaciones hemos tenido basura. Bodrios a diestra y siniestra que sin el fanservice no serían nada. Ahí tenemos a No Way Home, la película más taquillera de Spider-Man solamente porque recurrió a la nostalgia y nos entregó a 3 Spider-Mans en una sola película. Y no es hasta que esta serie de Spider-Noir llegó para mostrarnos que Spider-Man es más que Peter Parker. Llegó para mostrarnos una versión muy diferente a la que estamos acostumbrados del arácnido. Y habiendo tantas cosas por contar de Spider-Man, no me cabe en la cabeza cómo es que Sony dio luz verde a películas tan tontas como las que tuvimos de los villanos de Spider-Man sin Spider-Man. No solamente basta con que se hagan proyectos a lo imbécil, a lo bruto, cosa que Marvel Studios ya ha demostrado con sus series, que solamente sacan cantidad sin ninguna calidad. Tiene que haber alguien, un grupo de personas, un grupo de escritores, de productores, de directores y de actores que sientan el amor que sienten los fanáticos por el proyecto. Más allá de que esta industria es un negocio, tiene que haber un corazón que lata en estas adaptaciones. Y Phil Lord y Christopher Miller son productores ejecutivos de esta serie de Spider-Noir, quienes ya trabajaron como productores ejecutivos en las cintas animadas de Spider-Verse. Y sí se nota mucho el amor, la dedicación y el cariño que hay en esta serie de inicio a fin. La atmósfera, cómo están escritos los personajes, cómo los desarrollan, cómo adaptan los poderes de este Spider-Man a una crisis económica en Nueva York que pone a todas las personas en riesgo. Tan solo imagínense esto, versiones alternativas de Spider-Man como por ejemplo Spider-Man 2099 con Miguel O'Hara, una serie al estilo de Blade Runner mezclado con estos elementos de cómic tan característicos. O por ejemplo, un Spider-Man kawaii, un Spider-Man centrado en el terror. Las posibilidades son infinitas y están ahí. Solamente es cuestión de encontrar a alguien que las pueda ejecutar de una manera buena y que sean interesantes para el público. El único error que Amazon cometió con esta serie de Spider-Noir es haber estrenado los 8 capítulos de golpe, que ya nadie está hablando de esta gran serie de Spider-Noir. Hay muchas situaciones en varios capítulos que pudieron haber dado mucho que hablar por semanas y por semanas, causando especulación entre los fanáticos esperando para ver si Ben Reilly o los demás personajes iban a salir vivos de todo lo que les pasa. Pero, ¿qué nos quiere contar esta serie de Spider-Man? ¿Realmente aporta algo nuevo o solamente es la emoción del momento? Solo es la emoción que nos está causando tener algo diferente de Spider-Man. Bueno, aquí vamos a seguir a Ben Reilly, que es un director privado de Nueva York en 1933, año de la Gran Depresión. Desempleo, decadencia, descontento a diestra y siniestra. El crimen se apodera en las sombras de los altos mandos. No hay esperanza, no hay ningún atisbo de que las cosas vayan a mejorar, porque incluso los altos poderes de la ciudad se ven corrompidos y vulnerables en esta crisis. Pero entre todo esto, ¿dónde queda Ben Reilly? Hace 5 años, Ben dejó colgada la máscara de la araña, la única esperanza que mantenía a raya el caos de la ciudad. Pero ahora, siendo solo un detective en la quiebra que acepta cargos de poca monta, se verá acechado por el costo del poder que posee al ser parte de un misterio que amenaza con cambiar el orden de la ciudad para mal. Ben deberá decidir si ayudar a la ciudad como un héroe o dejarla caer en la oscuridad. Oscuridad que ya lo ha alcanzado y lo hizo dejar de ser un héroe. ¿Qué hace tan diferente a esta serie?
¿Qué hace tan diferente a este Spider-Noir de, por ejemplo, The Boys, de Invencible o incluso del propio Spider-Man del universo 616, al que todos conocemos de Peter Parker? Para empezar, este no es un Spider-Man heroico. No vamos a ver una reinterpretación heroica del típico con un gran poder llega una gran responsabilidad. Más bien yo lo cambiaría: con un gran poder viene un alto costo que pagar. Y la palabra heroísmo va a ser lo último que se nos va a pasar por la cabeza mientras vemos esta serie de Spider-Noir. Se aleja por completo del arquetipo de historias en cuanto a enmascarados se refiere, donde vemos la historia de origen, un villano que resulta ser la contraparte del héroe, tienen un enfrentamiento, el villano le gana en una primera instancia al héroe, para que posteriormente el héroe en turno entrene, descubra nuevas habilidades, y en una revancha en el tercer acto, donde el amor del protagonista se ve en riesgo, vamos a ver cómo el héroe derrota al villano para que después el villano caiga en la cárcel y posteriormente solamente lo veamos de cuando en cuando para recordarnos que el villano ahí sigue. De hecho, ahorita que lo pienso, nada de esto lo vamos a ver en Spider-Noir. Al contrario, vamos a ver cosas que no son nada heroicas. Vamos a ver a un Spider-Man en crisis, vamos a ver una ciudad en crisis, vamos a ver cómo todo se va pudriendo poco a poco. Y más que parecerse a una historia de superhéroes, nos recuerda a estas películas de detectives de los años 30 y de los años 40 más o menos. Por poner un ejemplo, más o menos como las películas de Alfred Hitchcock. Solamente es un ejemplo, porque yo, al igual que Scorsese, pienso que muchas de las películas y series de superhéroes actualmente solo son un parque de diversiones y no son arte, no son cine de verdad, solamente son productos para entretener. Y Spider-Noir es ese mismo caso. A pesar de las grandes diferencias que hay entre el cómic y el personaje que vemos en la serie, mantiene esta esencia que caracteriza a Spider-Noir. Es un Spider-Man completamente diferente porque, número uno, este sí llega a desvivir a sus enemigos, él usa armas y no tiene una moral tan perfecta como otros Spider-Mans. A él no le importa vaciarle medio cartucho en la cara a sus enemigos solamente para salvar el día. Bueno, salvar el día. Hay una corrupción muy interesante entre las acciones de la Araña y lo que vive Ben Reilly. El cinismo tan filoso como un cuchillo, la crisis que no perdona a nada ni a nadie, se ven reflejados en cómo actúa este enmascarado. Hay una escena en el 7º capítulo donde, después de tener una crisis bastante fuerte, Ben termina en un bar y termina completamente alcoholizado, cosa que es bastante común con este personaje. Y llegan unas personas, trabajadores que, al igual que Ben, están viviendo la crisis. ¿Qué es lo que pasa? Se empiezan a burlar de la Araña. Empiezan a decir que es un cobarde, que no sirve para nada, bla, 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 bla. Entonces Ben tiene una ruptura bastante trágica, porque les reclama de que tal vez la Araña es un ser humano más, tiene sentimientos, su vida se está yendo al carajo, en fin, todo lo que conlleva ser un ser humano. Y estas personas, tan comprensivas como son, se terminan burlando de lo que Ben les dice. Fuerte, tenemos a Ben entrando a este bar vestido de la Araña y rompiéndoles el hocico y botellas a todos los que se burlaron de él. No es un acto heroico, es un acto cínico y lleno de egoísmo, pero tiene razón, y es ahí donde la serie abarca muchos matices con los personajes. A veces parece que lo que hace Ben Reilly lo hace por la ciudad, lo hace porque es lo correcto, y en otras ocasiones pareciera que lo hace solamente para sacar el odio, la ira, el resentimiento, todos estos sentimientos podridos que lleva adentro. Y precisamente eso es lo que hace tan fresca a esta versión de la Araña, porque seamos honestos, ¿cuántas veces no hemos visto una película de superhéroes, un cómic, una serie o lo que sea, donde el héroe finalmente tiene sometido al villano para acabar con él tanto con su vida o pues molerlo a golpes? Pero llega alguien o pasa algo que lo interrumpen y no lo termina haciendo porque no es lo correcto, porque no es la forma en la que él es. Y muchas veces sí nos hemos quedado con las ganas de ver cómo el héroe le rompe el hocico al villano en turno. Precisamente esta Araña termina haciendo eso. Sí le rompe el hocico a sus villanos, sí los termina desviviendo y hace cosas bastante cuestionables que no lo hacen ni un héroe ni un villano. Hablando de villanos, ¿qué clase de antagonistas tenemos en esta serie de Spider-Noir? Tanto los que tienen poderes y los que son humanos comunes y corrientes gozan de un nivel de escritura que muchas series y muchos programas actualmente quisieran tener. Quiero empezar con Silvermane, interpretado de una manera espectacular por Brendan Gleeson. No es el típico villano de cómic que pone en jaque al héroe.
A pesar de que toma ciertas acciones que pueden considerarse un cliché, recupera elementos del cine de detectives de los años 30 y de los 40 y lo mezcla con estos toques de cómic que caracterizan a los villanos de Spider-Man. Lo que más que recordarnos a un villano de cómic, nos recuerda a un gángster en el buen sentido de la palabra. No tiene estos toques caricaturescos, impone, luego aparece, sabes que él es el quien manda, que nadie va a hablar a menos que él lo diga. Es astuto, es calculador y es manipulador. Hay una escena con Silvermane donde él dice que él decide quién se va a sentar en la silla del alcalde cada 4 años. Entonces nos muestra que el poder no solamente es tener electricidad, arena, superfuerza, telarañas, pegarte a la pared. El mover los hilos para que las cosas salgan exactamente como tú quieres es otra forma de poder que incluso se pueden sobreponer a los superpoderes. Y eso es lo que me causó un conflicto a mí como espectador, porque nunca odié a Silvermane, al contrario, me gustó mucho su personaje y lo respeté, porque de una manera especial sabemos que tiene razón en todo lo que hace y está muy bien justificado y muy bien construido. Flint Marko no es un villano, tampoco es un antagonista. Más bien yo diría que es una víctima de cosas ajenas a él. Flint Marko tiene superpoderes, es el hombre de arena, el arenero, como lo quieran llamar. Y no vamos a ver esta versión súper malévola con superpoderes de ciencia ficción, donde hace que sus manos sean mazos o altera su estructura molecular para golpear a Spider-Man. No, de hecho, solamente su piel es la que se termina haciendo de arena. Y no se va por ese lado de villano. No. De hecho, más que presentarnos un villano o un antagonista, nos presentan a un personaje muy complejo. Cada vez que sus poderes se hacen presentes, empieza a desarrollar un brote de violencia que pone en riesgo a todas las personas a su alrededor. Vemos cómo el hecho de que tenga poderes le empieza a costar literalmente la vida, la forma en que vive su vida y las relaciones cercanas que lo rodean. Flint Marko ya estaba metido en cosas malas, ya era un criminal, pero conforme sus poderes se van manifestando, va tomando un camino más oscuro y más tétrico que lo van llevando a lo más profundo del crimen. Vamos a ver qué peso tienen todos estos cambios en la vida de Flint Marko. Sí, y nos vuelven a recordar que Flint no es un villano, es una víctima más. Lonnie Lincoln tampoco es un malo, tampoco es el villano en turno. No. Más bien es un hombre con convicciones muy fuertes, con una moral que busca hacer lo conveniente cuando sea necesario, y eso en muchas ocasiones lo llega a meter en problemas. En un episodio, un grupo de policías entran a un barrio pobre para sacar a las personas que viven ahí. Entonces, Lonnie y Flint usan sus poderes para sacar a estos policías malvados. Y Robbie Robertson, que es amigo de Ben, termina haciendo una nota donde muestra que la policía pues, son los malos y ellos son los buenos. Lo que pasa es que terminan transfigurando esta nota y terminan viendo a Lonnie y a Flint como monstruos con superpoderes. Es un personaje razonable, centrado y cuerdo a pesar de sus poderes. Siempre va a ver por su gente, a pesar de que eso le pueda llegar a costar la vida. Sabe cuándo usar la violencia, con quién usarla, cuándo no usarla. Este pensamiento lógico, este pensamiento que muchas veces hace falta en los villanos, y eso ya lo es un personaje muy interesante y con varias capas de complejidad y de profundidad. Megawatt, la versión alterna de Electro. Bueno, este sí es un villano, este sí es malo y está zafado de la cabeza. A él sí le patina el coco. Tiene una personalidad muy diferente a la de sus dos compañeros, Flint y Lonnie. Él, cada vez que va a hacer algo malo, cada vez que va a cometer algún crimen o hacer cosas de villano, termina recitando poesía, termina recitando citas de teatro. Entonces le da a su personaje un aura más dramática, un aura más poética y más teatral, lo que lo hace interesante de ver, pero es igualmente perturbador, porque es muy impulsivo, no piensa cuando hace las cosas y muchas veces solamente actúa porque sí, se muestra iracundo e incontrolable, aparte de que también es peligroso, y a veces es un poco molesto, porque tanto para sus compañeros y para su jefe, termina tomando acciones que ponen en riesgo muchos planes y muchas situaciones. Entonces, sí es necesario que a veces le pongan un alto, pero no siempre funciona ese alto y termina amenazando a personas con un alto poder. Entonces, con Megawatt nos damos cuenta de que nada ni nadie está a salvo, ya sea una persona con poderes de verdad o con un poder para mover los hilos de las cosas. Pat Hardy, la Black Cat alternativa de este universo noir, es un punto muy importante en la serie
Y abajito de Ben Reilly es el personaje más importante de toda la serie, ya que va a cargar con varias piezas clave de la trama, y ella por sí sola igual tiene una trama muy sólida. Pero el detalle es que muchas de las subtramas convergen en este personaje. El misterio que empieza con el incendio de la casa de Silvermane se va haciendo más grande gracias a esta versión de Black Cat. La personalidad que Lin Junli le dio a este personaje es exquisita, es sensual, es peligrosa, es astuta y es muy fría. Al igual que todos los personajes, ella es el resultado de su entorno, cuando no puedes elegir y solamente te queda aceptar lo que viene. La manera en que manipula, la manera en que mueve los hilos para que las cosas empiecen a salir según el plan que ella tiene trazado, es bastante agridulce para nosotros como espectadores, porque hace cosas muy buenas y también hace cosas muy malas. ¿Es un personaje gris? Sí. O sea, no literalmente por el blanco y negro, sino que en matices de buenos y de malos, es un personaje gris. El hecho de que todo lo que haga sea por amor es muy humano, es muy palpable y es fácil de entender. Esta dinámica de jugar al gato y el ratón con este personaje es interesante, porque a veces ella es el gato y en otras ocasiones también es el ratón. Aparte de que esto hace que nunca sepamos qué nos va a deparar, el misterio es interesante porque todo es impredecible con esta mujer. Y aparte la química que tiene con Ben Reilly es impresionante de inicio a fin, y en cada momento estás, por favor, ya dense un beso. Ahora, hablando de Ben Reilly, Nicolas Cage hizo un excelente trabajo con este personaje, porque Nicolas Cage es un buen actor y también es un muy mal actor. Ha pasado de protagonizar películas de David Lynch, de Martin Scorsese y de otros directores tan grandes a hacer actuaciones bastante extrañas, espantosas, incómodas en el mal sentido. Y la serie toma varios momentos para que, punto número 1, Nicolas Cage pueda relucir sus grandes dotes actorales y pueda relucir sus pésimos dotes actorales. Transmite muy bien estas escenas dramáticas, llenas de tensión, llenas de sentimientos y de dolor que el personaje de Ben está viviendo. Y lo hace muy bien, porque todo es real. Crees que este personaje está sufriendo y lo hace de una manera tan perfecta que muchas veces van a decir literalmente yo. Pero también hay momentos donde Nicolas Cage hace estos movimientos extraños, por ejemplo de Ghost Rider o de otras películas que llegó a hacer en su momento, y funcionan de una manera orgánica dentro de la historia, porque tiene crisis existenciales, tiene crisis referentes a sus poderes, todo lo que conlleva ser Spider-Man, pero ahora visto desde una perspectiva más política, más social y más oscura, te prestan para que Nicolas Cage tenga un gran rango actoral en esta serie. Logra hacer reales los momentos grises de la araña. No es un héroe, no es un villano, es un antihéroe. Cada capítulo que pasa se va metiendo más y más y más en la depresión, en el alcoholismo, en la tristeza, en el desamor, la soledad de ser quien es. Ben no ve sus poderes como una bendición, más bien los ve como una maldición con un alto costo que tuvo que pagar en contra de su voluntad. Es pobre, apenas si es relevante como detective. Sus amigos siempre lo tratan de animar, pero nunca pueden animarlo. Es un borracho de primera que siempre está ebrio. Es un desastre de ser humano. Y es precisamente eso lo que hace tan diferente a este Spider-Man. Es humano antes de ser un superhéroe. Porque, seamos honestos, estos problemas de Ben Reilly son más cercanos que los problemas de Peter Parker. Y mucho más serios. Es una versión más poderosa de Spider-Man, no precisamente por las habilidades, sino por el contexto social, político y cultural al que este Ben Reilly está sometido, cuando todo es el producto de su entorno y nadie puede elegir qué hacer con su vida. Me gusta la recreación de los años 30 en esta serie, tanto si la ven como en blanco y negro y a color. Todo es despampanante. Los carros, los trajes, el olor a cigarro, el alcohol, los bailes, la mafia, la forma en que hablan los personajes, todo se siente muy real y sí te da la sensación de que esto llegó a pasar en los años 30 de verdad. Pero a pesar de eso, no se va por el lado tradicional de los superhéroes de los años 30 y 40, donde todos eran ingenuos, eran estúpidos y lo único que querían hacer era entrar al ejército para pelear en las guerras. No. Sí tiene elementos del cómic, pero recupera, como ya les mencioné, estos elementos tan característicos del cine de detectives noir de los años 30 y de los años 40. Recuperar la asfixia histórica de esos momentos con corrupción, acallando a las personas, con desesperanza, es bastante bueno, ya que entre tanta esperanza que hay actualmente en el medio de superhéroes, igual es bueno acordarnos de que no siempre va a haber esperanza y no todo es bonito, a veces hay cosas grises. Un punto que tiene a su favor la serie es
el misterio que empieza desde el primer capítulo y se va desarrollando paulatinamente en los 8 episodios. Es un misterio tridimensional, con varias capas de complejidad que va amarrando varios cabos sueltos tanto de la historia de origen de la araña y de lo que está pasando con Silvermane, con Flint Marko, con Megawatt, incluso con Cat. Va de un simple caso de detective que le pagan por resolver algo a destapar un montón de porquería y de corrupción en los personajes, tanto monetariamente e internamente. No vamos a ver a Ben investigando con un ¿dónde estaba el día tal a tal hora? No. Lo vamos a ver usar sus habilidades de actuación muy raras de Nicolas Cage, con acentos, sobreactuado, y mientras usa sus poderes de la araña. Cada pista, cada cosa que se revela es más desoladora y más triste que la anterior, llevando a Ben a un declive mental impresionante. Creo que ya es costumbre y deporte nacional hacer miserable a cada Spider-Man que exista. No me disgusta. A pesar de que la serie es exactamente la misma, tanto si la ven a color y a blanco y negro, el resultado es impresionante por donde se le vea. Y es que creo que si hubiera sido un desperdicio nada más estrenar esto a blanco y negro, porque si quieren hacer la conversión a color, a blanco y negro, los colores originales tienen que ser súper vívidos, tienen que ser súper chillones para que no pierdan la información y no se vea mal cuando ya esté a blanco y negro. Créanme cuando les digo que si todas las películas de los 30s y de los 20s las pasáramos actualmente a color, tendrían una mejor paleta de colores, de iluminación y de aspectos técnicos que muchos blockbusters de un gran presupuesto que supera el Producto Interno Bruto de varios países. Ya sea que la vean a color o a blanco y negro, van a disfrutar mucho de esta serie de Spider-Man, porque por donde se le vea es muy buena. No es una serie de superhéroes tradicional. A pesar de que vamos a ver a la araña usando su traje, son contadas las ocasiones en la que lo usa. Los villanos no tienen super trajes, no se va por este lado de contar una historia de héroes. Más que nada, a mí me recordó un poquito al Batman de Matt Reeves, con este nivel de oscuridad y de desarrollo de personajes tan complejo que se centra más en lo intrínseco que en el desarrollo de superhéroes habitual. No vamos a ver una moral perfecta, vamos a ver un montón de imperfecciones, de porquerías que traen los personajes adentro y cómo es que la crisis termina cobrándoles factura a todos. Lo único malo de esto es que pues Amazon la dejó morir muy pronto. Al estrenar los 8 capítulos de golpe, pues se pierde toda la conversación en torno a esta serie de Spider-Man. Si ustedes ya la vieron, por favor díganme qué les pareció. Si le dan like, lo comparten o se suscriben, se los voy a agradecer muchísimo. Y nos vemos en la próxima.